AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que vamos a tocar un tema que no solamente por ser de gran actualidad, sino que siempre debemos tomar en cuenta, y es la prevención de los riesgos, cómo actuar en un momento de desastre, pero tratar de minimizar esos riesgos con la preparación, con la capacitación. Por ello, el día de hoy queremos agradecer la presencia del director del Centro de Operaciones de Emergencias del Distrito Metropolitano de Quito. Se trata de Cristian Rivera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cristian, usted ha tenido un papel protagónico en estos últimos tiempos, en estos últimos días, por el tema del terremoto, pero antes de hablar específicamente de su actuación en esta crisis terrible que hemos tenido en Manabí y Esmeraldas, querríamos preguntarle desde cuándo usted empieza a preocuparse por este tema de gestión de riesgos, cómo actuar en caso de desastres. Bienvenido. Mil gracias, doctora. Un saludo a toda su audiencia. Pienso que la solidaridad nace en mi casa. Cuando yo tenía 12 años me involucré con la Cruz Roja Ecuatoriana como voluntario, y luego, con el pasar del tiempo, algunas instituciones del voluntariado han tenido la bondad de abrirme sus puertas, y es donde yo he podido aprender algo de lo que se llama gestión de riesgos, lo que nos permite en determinado tiempo ser una opción o evitar que los eventos naturales cobren vidas. Y nos desborden, ¿no es cierto? Claro. Como en el caso de la catástrofe que estamos viviendo. Es decir, usted empezó a adquirir una disciplina desde esa edad tan temprana, desde los 12 años. ¿Qué es lo primero que le impactó? ¿Cuáles son las cosas que usted siempre dice que tienen que hacerse cuando hay una situación de riesgo? Bueno, pienso y estoy convencido, y en el municipio de Quito estamos convencidos, que el primer respondiente es el ser humano, la comunidad. Por eso es fundamental que nuestros vecinos y nuestras vecinas se preparen. Miren, si ustedes se dan cuenta, en el terremoto de Manabí, que personalmente creo que nunca rebasó la capacidad de respuesta del país, los primeros en responder fueron nuestros hermanos manabitas y del norte. La misma sociedad civil. La misma sociedad Sí. rescató a las personas atrapadas, brindó los primeros auxilios, y obviamente luego de varias horas tuvieron ya la ayuda de los equipos de socorro. Ahora, lo que le impacta a uno es que a veces que a través de comportamientos o de medidas de autoprotección uno puede salvar su vida. Por ejemplo, algo que a uno le llama la atención en Manabí, la informalidad de las construcciones, lastimosamente. Claro, cobró eso es lo que cobró las vidas, la ¿no es mayor cierto? cantidad de vidas. Porque la respuesta fue buena, la gente Sí. acudió en salvamento, ha acudido con vituallas, con cosas que se necesitan, pero la calidad de la construcción es la dramática, la que hizo que la gente muriera atrapada. Así Sí. es, porque nosotros en las primeras horas, cuando hicimos los recorridos, podíamos observar que las casas de madera son sismo resistentes, no así estas grandes Estos edificios de cemento sin claro. un buen basamento. Y eso, ¿no? entonces a uno le hace pensar, hay que pensar en las medidas de autoprotección. Desde cuando yo alguna vez ingresé al primer curso de gestión de riesgos, tenía apenas 15 años, y ahí nos decían, miren, una sociedad que está bien preparada es una sociedad que enfrenta bien al evento natural y se recupera pronto. Ahora estamos justamente en esa época o en esa fase de la recuperación de la ciudadanía. La ciudadanía está recobrando su cotidianidad, sí, en medio del dolor, es verdad, pero la Medio gente de las pérdidas, de las sí. pérdidas están recuperando sus medios de vida. Y esto es fundamental, que ahora todos apoyemos. Entiendo que la solidaridad no solo vino de Quito, vino de todo el país, de Latinoamérica, pero ahora es cuando más nuestros hermanos manabitas nos necesitan, justamente para recuperarse en un 100%. Acá tenemos en Quito, esta mañana ya hacía una revisión de los albergues, 60 hermanos manabitas, y ahora ellos, ¿qué piden? Trabajo. Claro. Las primeras horas pedían Porque la gente agua, no va alimentos. a estar esperando solamente el que les regalen las cosas, sino reanudar una vida normal y ojalá inclusive mejor que la que tuvieron antes, ¿verdad? Justamente esa es la resiliencia, esta palabreja que ha aparecido últimamente, la resiliencia, que significa la capacidad de superar, de recuperarse. Recuperarse, ¿No es así cierto? es. Y esa recuperación siempre va de la mano del desarrollo. Es decir, este terremoto nos ha dejado muchas lecciones. Hay que ver que la naturaleza se manifestó. Posiblemente los seres humanos creamos las condiciones de riesgo,
No es que el terremoto mató personas, no, eso es un mito. Somos los seres humanos los que creamos. Porque hacemos malas construcciones o porque construimos a la orilla del río cuando sabemos que va a haber una inundación, lo que cosas pasó por el estilo, ¿no? A pocos días del terremoto en Ayuriquín. Claro, ese es otro tipo de desastre provocado por una lluvia torrencial que hizo que las aguas se desborden. ¿Y qué ocurre allí? Claro, entonces aquí se desborda el río Damas y se va llevando 8 casas que estaban construidas en el lecho del río. Entonces eso lastimosamente dejó un saldo de 4 personas fallecidas y 3 desaparecidas. Hay un viejo dicho que dice que todo río vuelve a su cauce. Es decir, realmente no hay río seco. La naturaleza por más que creamos que es un río seco y que digamos el abuelito nunca vio agua por aquí, el tatarabuelo no, pero algún día si es que hay un lecho de río, por allí va a regresar un río, ¿verdad? La naturaleza hace su trabajo, doctora. Aquí debemos crear esa conciencia, esa convivencia con el riesgo. Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. En el caso de Quito, por comentar algo, tenemos varias fallas que ya... Y tenemos los volcanes. Y los volcanes. Claro. Y tenemos plantas de tratamiento industrial con químicos y tenemos... O sea, todo tipo de riesgo existe. Todo tipo de riesgos. Entonces, ¿cuál es el llamado? Aprendamos a vivir con riesgo. Minimizar. Y prevenir y luego actuar, saber cómo reaccionar. Exacto, y recuperarse. Por ejemplo, la primera recomendación es que esto deberíamos nosotros aprender desde muy pequeños, desde la escuela. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón, vivir en Japón 3 meses. Que ha aprendido a vivir que ha aprendido, con perfecto, el riesgo, porque sí. Los japoneses decían que ellos no son más inteligentes que nosotros, pero que ellos han aprendido a vivir con el riesgo, como usted muy bien lo señala, doctora. Y entonces ellos desde pequeños les enseñan, desde el jardín y después en la escuela, cómo actuar frente a un evento natural. Lo mismo deberíamos tener acá. Allá tienen el bachillerato en gestión de riesgo. Acá deberíamos tener un bachillerato en gestión de riesgo, de tal manera que nosotros sepamos cómo hacer un plan familiar de emergencia, cómo hacer un plan laboral de emergencia, cómo hacer un plan escolar de emergencia, porque cuando se dan los eventos naturales, no sabemos en qué momento nos va a tocar. Puede ser que estemos en la casa, durmiendo, o puede ser que estemos trabajando, estudiando, en una reunión social, en un evento de masas. Y realmente yo digo, ¿qué podría haberse dado si es que en el momento del terremoto había un gran evento, un gran concierto, supongamos? Tal vez allí tendríamos que lamentar por miles. Horas en las que las personas descansaban en las casas. O cuando estaban en clase también. Cuando estaban en clases. Porque las escuelas han sufrido muchísimo. No sé, la estructura de escolar, su experiencia, ¿cuáles son? Está seriamente afectadas. Pero, por ejemplo, tenemos tanto tiempo para prepararnos, porque los 42 segundos que cambió la historia del Ecuador, ahí simplemente debíamos actuar. Pero para eso debemos prepararnos, y por eso pienso que otra de las lecciones aprendidas en el terremoto del 16 de abril es que los medios de comunicación y los periodistas hicieron un gran trabajo. La información oportuna salva vidas. No alarmista, realista, ¿no es cierto? Y salvó vidas también. ¿Cómo nos enteramos nosotros de los desaparecidos, de las casas colapsadas, de las vías de ingreso? ¿Qué es lo que necesitaba la población? A través de este pilar fundamental que se llama comunicación social. Es decir, los medios de comunicación fueron parte de la historia. No la contaron, fueron parte de la historia. Y antes de este evento nosotros también tuvimos la oportunidad, a través de estos espacios ciudadanos, como este programa, de conversar sobre medidas de prevención, sobre el plan familiar de emergencia, sobre los sitios seguros, sobre conversar esto en familia, sobre realizar simulacros una vez al año al menos, sobre cómo manejar las mascotas frente a un desastre. Es decir, es un cúmulo de cosas. La gente se ríe un poco cuando en frío le dice vamos a hacer un simulacro, ¿no? O sea, como que no le toma en serio. Solamente ahora, si haríamos un simulacro, la gente le prestaría todo el interés. Pero van pasando los años y la gente empieza a olvidar la situación, la catástrofe que se presentó. ¿Cómo formar esa conciencia, Cristian? Usted que ha tenido tanta experiencia, que ha estado en Japón, que ha visto lo que ocurre en los países andinos, que ha estado en estos últimos eventos desastrosos en Manabí, Esmeraldas. ¿Cómo hacer que la gente tome conciencia y realmente no olvide eso que ocurrió? Bueno, siempre hay que mantener latente que estamos expuestos a cualquier amenaza volcánica, sísmica, y para eso hay que formar a los más pequeños. Es una pequeña recomendación. Constantemente que este tema de la gestión de la reducción del riesgo sea un eje central, diagonal, transversal en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero ya los que estamos un poco más grandecitos, crear lo que usted decía, doctora, muy bien, conciencia de estos riesgos o de estas amenazas, practicar una vez al año los simulacros.
y tomarlos en serio. Exacto, claro. tomarlos con mucha seriedad, porque en el simulacro podemos equivocarnos. En 42 segundos nos puede costar la vida. ¿Qué recomendaría, además de esto de los simulacros, a la población? Nosotros tenemos mucha gente que nos está escuchando en Manabí, en Esmeraldas, a través de este medio, porque es un medio nacional. ¿Qué les diría a estos hermanos que están angustiados, que no saben por dónde ir, que no saben cómo reaccionar frente a este desastre que de pronto se instaló en sus vidas? Bueno, primero mantengamos la esperanza, por favor. No hay que desesperar, hay que empezar a recuperar nuestra cotidianidad en medio del dolor, pero hay que hacerlo. Si vamos a construir nuestras casas, hagámoslo de una manera sismo resistente, conversemos con nuestros hijos. O sea, por ahorrar. Lo barato sale caro, Así doctora. es, ¿no? O sea, usted pone arena de mar, no hace un cimiento adecuado y ahí tenemos las consecuencias. Claro, y le escuchábamos ayer, esta semana le escuchábamos a un ingeniero en estructuras, un estructuralista, y él decía, miren, la sal de la arena que hemos traído de la playa corroe justamente los cimientos, y por eso es que lo que nosotros, por ejemplo, creíamos que es un lugar seguro, las columnas de las casas, no, las columnas se dieron y lastimosamente atraparon a muchas personas. Así que hay que mantener la esperanza, hay que recuperarse con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Conversemos con nuestros hijos en los albergues. Yo sé que no es fácil, pero usted que está viendo este programa y con la doctora Rosalía, recuerde que si usted está en un albergue, usted debe exigir dignidad y seguridad, y de ahí nacen justamente estas oportunidades de recuperarse pronto luego de este terremoto. Gracias, Cristian. Su voz es de aliento, pero también de advertencia, de que la gente tiene que estar consciente de que vivimos en un país de riesgos y por lo tanto hay que tomar las medidas de prevención, participar en simulacros, hacer todo aquello que nos ha indicado un experto que está en el terreno, Cristian Rivera, a quien le agradecemos muchísimo por esta comparecencia, y con ustedes, queridos amigos, continuamos hablando sobre lo que se debe hacer en época o en situaciones como las que vivimos y todo el tiempo para prevenir mayores desastres. Regresamos.